de psicología diferencial. Muy buenas tardes para todos, tardes, noches. Espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura Psicología Diferencial, abordando ya la tercera unidad, Origen de las diferencias, bases conceptuales y metodológicas. Esto es un punto importante que ustedes saben la importancia de la entrega de las actividades. Habíamos hablado en la clase anterior que en grandes rasgos tenemos categorías básicas en las cuales se encuentran las variables interindividuales, intergrupales e intraindividuales. Además de esas categorías básicas, tenemos categorías de clasificación. Hablamos de conductas, hábitos, rasgos, tipos y hablamos también de los estados psicológicos. Para que todas estas categorías de las diferencias humanas se presenten, nosotros tenemos un gran o un pequeño origen de todas estas cualidades. Todas esas características, categorías, hacen a la personalidad de la persona. Habíamos mencionado que teníamos características de extraversión, neuroticismo e inestabilidad emocional. También hablamos de la responsabilidad y la escrupulosidad. Asimismo, también hablamos de la amabilidad y complacencia, la apertura a nuevas experiencias. Estos 5 factores se vuelven a dividir o tienen pequeñas descripciones para hacer a las características de la personalidad. Pero cuando hablamos de atributos o rasgos de la personalidad, debemos tener en cuenta primeramente la identificación fiable mediante el análisis factorial, que nos habla un poco acá de el sexo, la edad y la cultura, que son características sumamente importantes, la estabilidad temporal intraindividual, identificación de dimensiones iguales o paralelas en especies no humanas, niveles al menos moderados de heredabilidad, es lo que vamos a estar abordando un poco el día de hoy, y la identificación de algunos correlatos biológicos significativos. Hablamos de estabilidad, consistencia y coherencia, y tenemos 3 postulados. Estos 3 postulados están asociados a diversas teorías. Nos menciona primero que tenemos la noción, el pensamiento muchas veces de que según donde trabajas, así rendirás. ¿Dónde trabajas, Eli? Eli, En Prosegur. en Prosegur, ¿qué haces? Y soy guardia, pero trabajo como recepcionista. ¿Y pensás que vas a rendir mejor si estás en otro lado? ¿En otro puesto en Prosegur? Si en otra área que no sea de vigilancia, sí. ¿En qué área más o menos te gustaría trabajar? En recursos humanos. Recursos humanos. ¿Pensás que vas a rendir mejor si estás en recursos humanos que en tu puesto actual? Sí, porque me creo capaz. Bueno, Me tengo fe. bueno. César, ¿tu trabajo? Yo trabajo en un colegio. ¿Tu rol, desempeño de actividades? Eh, Estoy un poquito en aula y sobre todo en el departamento pastoral. ¿En qué área del colegio querés trabajar o querés cambiar de Me trabajo? gusta también mucho la parte de orientación y psicología. ¿Pensás que vas a rendir bien como psicólogo orientador? Creo que sí. Bueno, nos dice también, acá dice, si naces pobre, vivirás pobre. Estas pequeñas frases o situaciones que nos menciona acá, habla de una explicación entre estímulo y respuesta, donde según donde trabajas, rendirás. Si mi trabajo en teoría, en base a esta teoría me dice que no requiere mucho esfuerzo, yo capaz y no me voy a esforzar. O capaz también si mi sueldo es mayor, yo voy a rendir mejor porque voy a estar más motivado. Nos habla tampoco de una relación, un poco de la relación entre estímulo de pobreza y mi respuesta es que siempre viviré pobre. Nos menciona que el entorno condiciona y cuando más drástico condiciona, más. Pero el ser humano tiene el espacio para poder cambiarlo. Nos habla acá de una teoría situacionista en la cual la situación es el determinante exclusivo de las diferencias en respuesta.
si yo me creo capaz de, por ejemplo, o forma parte de mi personalidad la extraversión o la búsqueda de nuevas aventuras, yo estaré en casa de nuevas aventuras constantemente. En caso contrario, si yo soy una persona un poco introvertida, obviamente capaz mi círculo es más cerrado, porque mi característica me condiciona y además un poco mi entorno. Todos estos puntos van muy relacionados a una teoría situacionista. Si mi trabajo me exige mucho desempeño a nivel cognitivo, mucho trabajo mental, el uso de tecnología, capaz yo me voy a capacitar más en el área de computación, de uso de redes sociales, aplicaciones para entender o usar en mi trabajo. Por ejemplo, yo, en un principio, yo entré antes de la pandemia en la UMA, todavía no se usaba plataforma y no sabíamos que iba a venir pandemia. Pero ni bien yo entré, un mes y medio por ahí ya se utilizó la plataforma. Yo tenía gran miedo porque como estudiante nunca había usado la plataforma, pero poco a poco fui acondicionándome y también estudiando, participando de talleres también para poder rendir, porque, bueno, yo en ese momento estaba condicionada para rendir de la mejor manera en mi trabajo y ese era mi pensamiento. Cambié completamente mi costumbre de siempre usar cuadernos, de la forma de entregar, por ejemplo, en carpeta y luego ya me fui acostumbrando. Ya ahora casi no uso papel ni cuando mis alumnos se van a rendir presencial, yo les digo saquen fotos y suban a la plataforma. O hacen trabajo práctico y algunos quieren ¿cómo es la palabra? No me viene, presillar por su examen y entregan así. Yo le digo, manden todo nomás a la plataforma, de esa manera se ahorran un poco lo que es el gasto de impresión, porque también es bastante caro y yo digo, ay, si yo entregaba todo virtual nomás antes, que mucho me voy a ahorrar en fotocopiadora. Así que vamos condicionando también, todo estímulo tiene una respuesta. Luego nos menciona, si eres inteligente, promocionarás pronto en tu trabajo. ¿Qué piensan con relación a este postulado? Creo que ya habíamos hablado un poco No necesariamente. en alguna asignatura que tuvimos. Que No hay, necesariamente porque hay otros factores. Si no, no estuviéramos gobernados por burro, para empezar. así mismo. También creo que Manu había comentado que en una empresa, no sé, en un lugar donde trabaja su esposa, no se aceptaba gente que era o mejor alumno, que eran teoría, ¿verdad? Los inteligentes, porque su desempeño en grupo no es tan bueno. Entonces, acá vemos un poco también esta característica. Es un pensamiento que se tiene a nivel general, ¿verdad? Que si eres inteligente promocionarás pronto, pero no, analizando un poquito más pormenorizadamente podemos darnos cuenta que no es real, ¿verdad? Eli. Eso no creo que pase en Prosegur, profe. Totalmente lo contrario. Porque sí, sí. Explícanos un poco, Eli, esa situación. Cada aparato que mandan ahí, Dios mío. No, lo que pasa es que, te voy a decir la verdad, lastimosamente Prosegur tiene una ideología muy, eh, no sé cómo te voy a decir, sucia, digamos, que ellos contratan así personas que uno le pueda manipular, ¿no? Que ellos le puedan manejar. No personas así que se le va, que le enfrente y que le diga las cosas. Ellos no buscan esa clase de personas. Esa persona que se calla, que son sumisas, eso sí, contratan a patada y le usan como ellos quieren, porque no reclaman por sus derechos. Eso es lo que es el problema con ellos. Y de esa misma manera también es como nos quieren a nosotros, ¿verdad? Personas que sean sumisas, que no investigan, que no buscan un poco más allá de lo que hay en sus narices. Y por dicho motivo estamos gobernando todo por aparato, como también está cada gente que está en el gobierno también frente nuestro, ¿verdad? Capaz tiene alguna persona que le está guiando para su bienestar propio, para conseguir más dinero, ¿verdad? Pero no para el bien de la ciudadanía que le vota. Dice, aún siendo pobres, los avispados progresan en la escala social. César, acá un poco, vamos a escuchar tu punto de vista con relación a esta pequeña frase. Es una
Tampoco, o sea, creo que no es, no es la única variable, a eso me refiero. Súper importante. Es claro que una persona que es más despierta tiene mayores probabilidades, pero hay otras variables que tienen que ser consideradas. ¿Qué variables, por ejemplo? Y por ejemplo, bueno, algunos le llaman la suerte, pero ya seamos bien pensados y digamos la oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, que se presente una oportunidad, la inteligencia también, por supuesto, porque te ayuda al fin y al cabo a resolver las situaciones, la formación, y quiera o no, en el buen sentido estoy hablando de los contactos. No estoy hablando así en un sentido político de la función pública, pero en una empresa privada, por ejemplo, que tiene derecho a hacer lo que quiere con con sus activos, y yo que sé, muchas veces llevan 200.000 currículum, pero le contratan a alguien que conocen su trabajo, o que le recomienda a alguien de adentro mismo, etcétera. Así mismo, o sea, el ambiente, el grupo con el que nosotros interactuamos también forma parte muy importante de Totalmente. nuestro progreso o nuestra escala social, ¿no? Como nos dice Rey. Habla un poco de la explicación, es persona-respuesta. Como si no hubiera efecto de las variables ambientales. Esta es una teoría personalista, énfasis en las características de la persona. Características ya sea a nivel cognitivo como comportamental, haciendo un poco también referencia a las redes sociales. Las redes sociales son sumamente importantes, no solamente a nivel de psicología social, sino también cuando hablamos un poco de psicología clínica, porque se debe reconocer con qué grupo nosotros estamos contando para que le ayude a la persona capaz a sobrellevar el tratamiento, también ver con qué vínculo ella se está moviendo, si tienes bases fuertes o débiles para apoyarlo en el tratamiento, y acá nos habla de las características personales y entre ellos tenemos los vínculos. La presión laboral solo conduce al error a los menos capacitados. Acá. Otro supuesto. No necesariamente menos capacitado, lo que tienen menos tolerancia. Hay gente muy capaz, pero que se bloquea bajo presión. Eli. Y eso depende de la empresa, ya no le puede poner a una persona X en un lugar y esa persona, por ejemplo, no sabe manejar computadora y cómo le vas a poner ahí. Es un error de la empresa. Ellos tienen que saber a quién elegir para tal lugar. Cuando No es nosotros culpa de la persona. hablamos de estas características un poco más de adultos, porque hablamos un poco de trabajo, escala social, debemos hablar también de la crianza de los niños, algo que se ve con muchos problemas actualmente. Estaba escuchando cuando estaba haciendo el material, me apareció un video en YouTube que era bastante interesante de un psiquiatra y neurólogo, que él habla de la crianza, que nosotros tenemos una crianza muy, no del apego, es muy sobreprotectora la crianza que nosotros damos, entonces eso va fomentando gente un poco, no vamos a poner débil, pero intolerante a las frustraciones, ya que al momento de ir a la escuela, en vez de disfrutar, se la pasa llorando. Y además de que el niño disfrute lo que hace a su infancia, se le carga de actividades a muy corto tiempo, a muy corta edad. Y posteriormente, ya cuando llega a los 15, 16 años, 12, ya están todos cansados, estresados, con ansiedad. En cambio, en Finlandia, en el oriente, también en Suecia, se retarda un poquitito más el ingreso a las escuelas. Entonces ellos pierden un poco más de tiempo en teoría, ¿verdad? Pierden un poco más de tiempo de la escolarización, ya que los niños se quedan, hacen actividades de contar cuentos, la creatividad, todo lo relacionado a descubrirse, a lo motor, también a lo psicomotriz, para que ellos vayan descubriendo, creando, y de esa manera
al ingresar al sistema ya educativo, sus neuronas, además de estar bien mielinizadas, que están así todos con ganas de aprender, no tan cansados todavía, ellos también tienen bien desarrollada la creatividad y su tolerancia a la frustración es mayor, porque el apego que tuvo con la madre, con el vínculo con la persona que le está cuidando fue mayor, lo que le genera seguridad para afrontar lo que le viene posteriormente ya en la escolarización. En cambio nosotros, según dijo el psiquiatra, ya intentamos que capaz actúen o tomen a veces decisiones como adultos sin valorar la edad o el ciclo en el cual ellos realmente se encuentran y a la hora de realizar posteriormente las pruebas para valorar cómo está nuestra formación o el nivel educativo en los diversos países, vemos que aquellos que iniciaron un poco más tarde el proceso de escolarización tienen mayor rendimiento, en cambio a otros como países hasta de Estados Unidos habían mencionado también, porque se sobreexige mucha edad a la edad muy temprana, entonces eso también genera muchos trastornos mentales. Nos habla de las desigualdades sociales afectan más a los menos capacitados. Esto creo que no, tampoco es completamente cierto, ¿verdad? Todos sufren algunas peculiaridades también por el camino. Siempre hay un problemita que surge para cada uno. Nos habla de la interacción entre estímulo, persona y respuesta. Teoría interaccionista. Las teorías psicológicas que explican las diferencias entre personalidad e inteligencia son interaccionistas. Muchas veces, además de tener lo que nosotros denominamos o conocemos normalmente como inteligencia, no es suficiente, porque nosotros ya hablamos también de eso, creo que acá en psicología diferencial luego, de que en su momento se hablaba de inteligencia como memorización, a veces como razonar un poco más rápido que los demás, dejando de lado lo que es la inteligencia emocional, que es ahora súper importante también, el conocimiento kinestésico, la orientación espacial, la racionalización y las matemáticas, que son una de las más ponderadas, quedan ya como una parte nada más del todo que hace a la inteligencia. Después tenemos, nos menciona que algunos tipos de situaciones tienen potencia para generar un tipo de conducta similar en los seres humanos, pero también hay porcentaje de personas que tienen una conducta distinta. Las situaciones suficientemente intensas son capaces de homogeneizar a las personas. Cuando no son tan intensas, la variabilidad de los comportamientos aumentan porque diferimos en los comportamientos, inteligencia, personalidad y capacidades. Esto hace referencia un poco a el surgimiento también de la psicología social que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial y de muchas ramas de la psicología, porque se vio que muchos grupos de personas compartían ciertas conductas y se intentaba crear grupos para comprender por qué ellos tenían esa conducta. Ustedes capaz escucharon hablar mucho también de por qué el paraguayo a veces es un poco sumiso todavía y la mayor parte de la población de América Latina, porque todos nosotros estuvimos en el mismo periodo de dictadura y hace unos cuantos años nada más se salió de esa dictadura y el pensamiento a veces de nuestros padres están basados, o sus conductas también están basados a ese periodo de la vida que a ellos les costó o en el cual ellos tuvieron que crecer. Justo mi hermano me estaba comentando hace rato, por ejemplo, que él entraba acá en una escuela que en su momento, en la época de Stroessner, me dijo él, se llamaba Graciela Stroessner. Entonces en la escuela Graciela Stroessner había una profesora del 4º grado que se llamaba María, no me acuerdo el segundo nombre, pero era un nombre chistoso. Ella tenía una regla como esos que se ponen entre la teja, entre el tejuelón para que no se caiga todo, para separar en las casas de antes. Era lo grueso así de 5, 10 centímetros más o menos y súper largo, 1 metro por ahí tenía, 1,5 metros por ahí medio. Con ese ella le intentaba brindarle, ¿verdad?, orientaciones conductuales a la antigua a sus alumnitos fuera.
Y actualmente nosotros vemos ya que eso es completamente penado hasta por ley. Pero se habla también de cómo capaz todos los niños que pasaron por esa profesora eran un poco más, en un comportamiento un poco mejor, más normativo, porque si no, en caso contrario, la profesora le iba a pegar con sus reglas. No sé si ustedes pasaron alguna situación similar en la escuela o alguna experiencia que hayan escuchado de sus compañeros, de sus amigos, familiares, papá, mamá, hermana, que tuvieron que sufrir ese famoso conductismo antiguo que se daba en las escuelas. Así tanto de que te peguen y eso, no, pero para eso estaba mi mamá. Y tan mal no salimos, creo que hace falta ahorrar. Eli, Yo no le tengo miedo al conductismo. no, el conductismo no es malo. Eli, ¿Qué, profe? ¿qué tal con tu profe en la escuela? ¿Qué tal eran sus reglas de comportamiento? ¿Cómo iban ellos delimitando la conducta de sus alumnos? Y a mí me enviaron varias veces junto a la dirección. El Valle por Bahía. Yo era muy terrible. Yo era muy juguetona. Eso es lo que era mi problema. Casi no prestaba la atención en clase. Yo quería jugar nomás. Me acá está ahí. Sí, una vez le puse el pinche en el asiento de la profesora. En serio, eso ya es el colmo ya. Yo recuerdo que nosotros estábamos divididos por secciones. Estaba la sección A, B, C hasta el F. Yo estaba en la sección B y al lado de nosotros, en el aula siguiente, estaba la sección F. Ahí están los peores. Pero los peores no porque sea la última sección, sino que estaban los más acá más. A una profesora que ya estaban a punto de jubilarse, pobrecita la señora, le pusieron así también ese pinche un poco en su silla, o le ponían también chicle. Se dio, eso ya era cosa de acá hasta interés y de vicio ya. Pero bueno, después me tocó ser compañera de ellos y contaban sus experiencias. El profe La Anca era mejor muy época. bueno. Oye, jugaba para ese. Un año parece que le faltaba para jubilarse y le hicieron un poco así. Dice, entonces hablamos de que las conductas también están regidas por capaz esos momentos situacionales que se comparten. Muchas de las personas que vivieron o tuvieron algún pariente que falleció en el incendio de Icuabolaños, por ejemplo, desarrollaron trastorno de estrés postraumático. Y hay una doctora que se llama la doctora Susana Valdés, que hizo un libro hablando sobre esa situación. Es una doctora en psicología acá de Paraguay. Nos habla cómo esa situación que ellos compartieron le ha marcado la vida, ¿verdad? Y generado otros trastornos también. Y entre los comportamientos que ellos en teoría pueden compartir serían insomnio, irritabilidad y otras características de su personalidad. La persona da significado a las situaciones junto con su personalidad a grandes rasgos, es lo que explica la diferencia en el comportamiento. Nuestra tarea es poder explicar estas diferencias de un comportamiento en una cadena larga de hechos y características. Si ustedes se van a definir con una personalidad o ciertas características de la personalidad, ¿qué puntos van a estar mencionando? Eli, por ejemplo. Ya dijiste que era juguetona en el colegio y esta característica sigue todavía en tu personalidad o ya ha ido cambiando. No, cambió, profe. Yo no soy mala misma. ¿Qué, por ejemplo, es característica de tu personalidad actual? Me gusta ayudar a los demás. Soy colaborativa en unas cosas. Me gusta sacarle una sonrisa a veces a alguien. Eso sí, a veces suelo bromear mucho. No con todo, pero con alguna gente sí. Y Eh, soy muy sensible también.
¿Qué te hizo cambiar de esa, vamos a decir, característica un poco juguetona que vos mencionaste con la Eli actual? ¿Qué situaciones de tu vida? Y la madurez que uno tiene a cierta edad, creo yo. César, ¿cómo es tu personalidad? Yo no, yo sigo igual. No hubo ningún factor que cambió tu ¿Qué? comportamiento, ningún No, yo factor que sigo haya. siendo juguetón. Ay, yo no era juguetona. Yo era muy introvertida. Hasta ahora. No, tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero me gusta chistear ya con ellos. Cuando ya nos conocemos muy bien, ya los busco para ir de mayor. Pero hay características que han hecho cambiar situaciones, por ejemplo, que en algún momento en mi vida así particular, yo como tenía muy pocos amigos, si algunos de ellos se iban, yo ya me quedaba muy sola. Entonces, poco a poco, ir pasando varias veces por esa situación, me di cuenta que debo, aunque sea, no considerar amigos con todo el mundo, pero ser más abierta, charlar más con la gente, a reírme también con otras personas. Así que eso cambió un poquitito más. Me ha ampliado mi visión. Dice, primero contemplamos cómo posibles diferencias en comportamiento, personalidad e inteligencia que dan lugar a diferentes intereses, valores, actitudes y preferencias. Había comentado, por ejemplo, César, que a él le gustaba mucho la música, ejecutar guitarra. Sí. Sí, no me equivoqué, no me acuerdo bien todavía. No sé. A él y los perritos, Sí, los gatitos. y acá está conmigo. Entre esos comportamientos o entre esas cualidades que tienen también hay intereses, César comparte también un poco el amor por los perritos, pero la habilidad que tiene César capaz para ejecutar la guitarra no le tenemos yo ni él ni yo. Vos sabes ejecutar la guitarra, Eli. No, ni ahí. Tocar nomás, pero ejecutar no. Ejecutar ya no. Yo intenté, pero no me salió. Era difícil Y la a mí- cosa, había sido. la batería sí, No, yo percusión. ningún instrumento musical está conmigo. La flauta del sexto grado, bro, ni eso. Bueno, y preferencias, intereses que compartimos capaz sería el perro, los perros, la psicología, club no compartimos, pero capaz algunas características un poco analizándonos más, vamos a poder encontrar entre nuestras similitudes. Nos habla también de el análisis de las causas próximas, explicamos las diferencias en el comportamiento observable a través de lo que tenemos más cerca, la personalidad, la inteligencia, con interacción con las situaciones y se explican las diferentes causas observables. Eso es lo que se desea mediante la psicología diferencial. Conocer las similitudes y las diferencias que tiene el ser humano y darle un significado mediante a las situaciones que hayan vivido. Capaz, Eli tiene una amiga que le gusta también mucho los perros y en ese interés que comparten hay también situaciones que lo llevaron a tener ese comportamiento o ese apego por los perros. Una característica que compartimos todos acá es el deseo de conocer más al sujeto ser humano y por dicho motivo estudiamos la psicología. Capaz indagamos un poco más en nuestras características, en nuestras cualidades, vamos a poder encontrar que nos gusta la psicología capaz por un mismo motivo. Y yo había compartido en mi Facebook, cuando le preguntas a un alumno del primer año, ¿por qué estudiaste psicología? Dice, ¿verdad? Para poder ayudar a los demás, vamos, el clásico, ¿verdad? Pero para ustedes, ya que estamos hablando de diferencias y similitudes en cuanto a intereses, ¿por qué ustedes estudiaron psicología? Eli, César. Para Yo, ayudar a... Eli, Porque me gusta mucho la parte de los test. Y sé escuchar también mucho a las personas para aconsejar. César. yo
Es algo que siempre quise hacer. De hecho, al terminar el colegio, entraba entre mis opciones. Me fui totalmente por otro lado. Quise en un momento cambiar a mitad de mi carrera. Yo terminé la carrera de ingeniería industrial y, y no fui nomás así muy determinado en cambiar, ¿verdad? En su momento. Y después terminé sin querer prácticamente en forma empírica trabajando de esto porque mi trabajo tiene mucho de esto también, ¿verdad? Mucho de Y creo que psicología. soy bueno en ello y la gente también me lo hace notar, pero sobre todo porque está ahí la espina de Una hace un espina par de clavada. décadas, me parece. Yo estudié psicología porque tenía una curiosidad de entender qué es lo que pensaba la gente y qué es lo que yo pensaba y por qué pensaba de esa forma. Y además tenía una beca. Y en la universidad donde yo tuve la beca había una serie de carreras. Entre las otras no me llamaba la atención, la que más me llamaba la atención era psicología. Entonces acá estamos ya unos cuantos años después, hablando de por qué elegí la carrera. También la gente me dice que confía en mí para hablar, pero pacientes, personas que se acercan conmigo, hablan y después yo le derivo a otras personas, porque ahora no estoy haciendo tanto clínica, pero algunos que son un poco más jovatas, yo quiero seguir más contigo mi tratamiento, entonces esas personas un poco más jovatas se quedan como mi paciente, pero en realidad no tengo tanto. Nos habla que según la teoría de los controles cognitivos de Santo Stefano, las diferencias individuales se deben a las demandas del entorno desde lo más específico hasta lo más global, y las otras dos dedicadas a las personas son los deseos, recuerdos, expectativas, conocimientos y experiencias previas para modular las demandas del entorno y las muestras propias y nuestras propias demandas. Tenemos los controles cognitivos, que son los que evitan que estemos al azar tanto en situaciones como en el mundo interno. Y acá nos habla un poco de esas características y deseos, expectativas que nosotros tenemos también y cómo vamos intentando controlar cada una de ellas, cómo mediante lo que el entorno nos está predisponiendo, nosotros vamos a realizar también ciertas características o desarrollar ciertos factores de nuestra personalidad, como en el caso de César, que tenía la espina siempre de la psicología ahí, pero en su momento no se dio, se fue por otra carrera, vino, luego después de unos años de psicología, primeramente su trabajo, ¿verdad? Y luego ya encontró que la psicología le va a ser de importancia también y le va a ayudar para capaz de destacarse su trabajo, entender más con el grupo en el cual se encuentra trabajando y también para asociar esa necesidad que él tuvo desde un principio de conocer mejor al sujeto, al ser humano. Hasta acá vamos a desarrollar un poco nuestra clase de hoy. Es un poco más amplia, pero quiero hablar un poco con ustedes acerca del examen. En el examen que va a ser el siguiente viernes, el viernes 10, vamos a hacer nuevamente, como les dije en la clase anterior, en la clase de epistemología, que vamos a hacer también un mapa conceptual acerca de la psicología diferencial. El tema es así bien grande. Entonces ustedes ya van a elegir si van a hablar de las categorías básicas, si van a hablar del objeto de estudio, podemos agregar un poco también de los orígenes y bases conceptuales y metodológicas de la psicología diferencial. Ustedes van a ir ordenando de manera a que les quede mejor. Pueden realizar a mano o a computadora su examen. Van a tener tiempo desde las 18 hasta las 23:59 del viernes para entregar su examen parcial. No va a ser tan extenso. Además de eso, deben completar sus actividades de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 para de esa manera cerrar esta primera parte y luego ya irnos preparándonos para el segundo examen parcial. ¿Preguntas o dudas? No, creo que no. En cuanto a los videos, ¿sí, Eli? Esas opciones que dijiste recién vas a poner todo en el examen, ¿verdad? Sí, voy a poner todo y yo voy a subir ya un tiempo antes y cuando sea las 6 ustedes ya van a poder mirar. Pero pueden ir preparando nomás ya sus ideas, ordenando sus ideas y en el día nada más ya van plasmando en el documento su mapa conceptual, como a ustedes les parezca. No va a ser un tema así bien específico, sino que va a ser psicología diferencial y ustedes pueden ponerle las ramas
que les parezca. Lo mismo en epistemología también. Y nos vamos, Ok, profe. nos vamos a encontrar de hoy en 15. En la siguiente semana el examen y luego nuestra clase ya para desarrollar la unidad 4. Nos encontramos. Que disfruten su fin de semana. Gracias, Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.